Aquí estamos en una nueva entrega de La mano de Dios, con historias que nos llevan a aumentar la fe, a ver cómo Dios mete su mano en nuestras vidas. Y hoy tenemos de invitado a Rubén Marreta, él es oriundo de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Un gusto saludarlo acá desde Córdoba. Bien, gracias a Dios. Disfrutando de un hermoso día hoy. Todavía el frío Ajá. no nos ha atacado tanto, así que estamos disfrutando de una hermosa jornada y muy bendecido por nuestro Dios. Bueno, primero darte las gracias por esta oportunidad, no solo en tu persona, toda tu casa, y un poco contarnos tu historia, dónde naciste, cómo estaba conformada tu familia, cómo fue tu desarrollo, digamos, familiar desde tu niñez, adolescencia y juventud. Bueno, mira, yo nazco en Córdoba en el año 72. Tengo ya 48 años. Ujú. Eh, Soy de esas personas que dicen que nacen en un hogar cristiano, ¿no? Ajá. Lo cual no es tan así, o sea, yo nazco en un hogar donde toda mi familia era cristiana, pero eso no me hizo cristiano. Me hizo Ah, cristiano el tiempo de haber experimentado a Dios y haber entrado al ámbito de su presencia, pero bueno, nazco en una familia ujú, de orígenes cristianos. Mis antepasados, mis abuelos han sido fundadores de iglesia ujú. y tengo la mayoría de mis tíos también son pastores. Y bueno, siempre creciendo en ese ámbito eh, de actividad, de trabajo ministerial. Eh, a los 18 años, 18 y medio, casi 19, me puse novio con Eli, con mi esposa, y a los 22 nos casamos, bien jovencito. Y como te digo, ¿no? Siempre nuestra vida era lo ministerial, o sea, nunca nos imaginamos estar fuera de esto, Ujú. porque prácticamente es lo que recibimos de cuna. O sea, yo imagino que el niño que crece, por ejemplo, en un ambiente de empresa, ¿no? El padre tiene de repente una, qué sé yo, una cadena de supermercado, y vos decís, ¿qué va a hacer el hijo? Y evidentemente se va a dedicar a eso, ya sea como comprador, como vendedor, como hará sucursales, no lo sé, pero bueno, en mi caso es más o menos lo mismo. O sea, a nosotros siempre nos tiró el trabajo ministerial porque es de lo que nos empapamos toda la vida. Con esto te digo que, por ejemplo, siempre en nuestra vida fue ser tempranamente maestros de clase, estar en la alabanza, en la adoración, estar en todo lo que era el trabajo de jóvenes, de niños, de jóvenes. Una vida muy, muy, muy cercana a todo lo que era el ministerio. En el año, eso hasta que formamos un poco la familia y nos casamos. Perdón, decías En el año que 90, sí, Me decías que eh, en un hogar cristiano, pero pusiste un pero. ¿Por qué te referías a sí. eso? No, no, el pero lo pongo en función mía. O sea, Ajá. viste que mucha gente dice, yo soy cristiano de cuna. Ujú. Y es una frase que se entiende. O sea, ¿qué entendés vos cuando alguien te dice soy cristiano de cuna? Entendés que nació en un hogar cristiano. Sí, A lo que yo me refiero es al que no tanto. ¿Por qué? Porque el cristianismo es algo personal. O sea, a mí no me hicieron hijo de Dios mis padres. claro. A mí no me hicieron hijo de Dios la iglesia donde crecí. Ni tampoco me hizo hijo de Dios el servicio que tenía de niño de tocar la guitarra y estar en la congregación todos los días. Yo tuve un encuentro personal con Dios y eso me terminó haciendo un cristiano y eso me empezó a formatear el carácter y empezó a formatear en mí toda mi proyección de vida a futuro, de propósito, pero por eso hice la salvedad porque a veces Claro, como que pareciera que por nacer en un hogar en claro. donde se asiste a una congregación, vos sos cristiano. Y ese es el problema que a veces enfrentamos hoy ya a 48 años y trabajando en el ministerio mucho tiempo. Nos damos cuenta que mucha gente crece con ese concepto de que el cristianismo es una acción superficial y bueno, y no me quiero ir por ese lado, pero son los problemas que a veces enfrentamos en las congregaciones de mucha Claro. gente que va a la iglesia, pero que
que carece de un encuentro personal con Dios, que es lo que verdaderamente Cambia. te da el ser hijo de Dios. Claro. Entonces, por eso hice el paréntesis ese. En eso vos dijiste, hasta que yo me convertí. Entonces, está claro que no es desde un principio, más o menos. ¿Cuándo entendés vos que decís, yo me decido por Cristo? Mira, yo me decidí por Cristo en ese contexto de chico. Ajá. Yo tengo recuerdos de haber tomado una iniciativa en una, qué sé yo, las llamadas horitas feliz, ¿viste? Uh-huh. Esas actividades de niño de los sábados. Sí. Bueno, yo recuerdo que ahí yo tuve un inicio de acercamiento. Después me bauticé muy chico, creo que tenía 9 años, entre 8 y 9 años. Ahora, si vos me preguntás cuándo, yo creo que fue una aproximación a Dios cada día. O sea, eso fue una iniciativa. Yo creo que eso me separó en un momento. Bien. Pero después fue crecer día a día, porque no te podría decir, o sea, te puedo decir que hoy capaz que estoy más cerca que ayer. Correcto, o sea, correcto. Estamos en un camino en el que no puedo decir, en el año tal yo me convertí y de ahí hasta hoy fue así. No, fue un crecimiento permanente. Bien. De hecho, bueno, después de algunos acontecimientos de la vida, me di cuenta que en ese momento estaba lejos de Dios, o sea, y yendo a la iglesia y participando de actividades ministeriales, pero la aproximación y el estar cerca es algo permanente que no tiene un momento, Claro. sino que tiene un proceso. Claro, claro, claro. Está bien. Y bueno, entonces, digamos que en tus 8 años y el bautismo podemos decir que fue la línea de largada, ¿no? Sí, Ahí sí, arrancaste. sí, tranquilamente sí, porque recuerdo perfectamente ese tiempo en el que mi corazón estaba decidido a ser un discípulo de Cristo, o sea, tenía plena certeza de lo que quería. Con 8 años dirá vos, y sí, con 8 años yo ya quería conocer más a Dios y quizá te diría dedicar mi vida a esto, así que, pero bueno, después se vivió, Claro. pero sí, se puede decir que ese fue un punto de partida. Hago un paréntesis, me parece interesante hacerte esta pregunta que quizás muchos de los que vean pueden llegar a hacérsela. Vos, digamos, desde niño estuviste en la iglesia, compartiste. Cuando eras adolescente y vos Sí. veías que otros adolescentes eh, no seguían a Dios, o incluso veías que sus vidas se iban eh, mal, pero un día llegaban a la iglesia, ¿qué te generaba a vos el hecho de que vos habías, digamos, como que tu línea de largada fue a los 8 y quizá un chico a los 16 por alguna situación de intento de suicidio, droga, lo que fuere, llegue en ese momento vos teniendo ya 16 años, ¿no? Por eso digo que es un paréntesis, me surgió la pregunta, ¿cómo uno lo ve desde de haber nacido ahí, ver a alguien que, como que, entre comillas digo, desperdició 16 años de vida y está no digamos a la par, pero estamos juntos, digamos. Mira, en primer lugar, yo no conocí otra vida que no fuera esta. O sea, Claro. yo nunca tuve en mi vida un tiempo en el que me aparté, me alejé, me fui, me dediqué a, qué sé yo, a cosas del mundo. No tuve ese espacio. Uh-huh. Lo que sí veía algo, y que fue algo de una cuestión muy de trabajar con Dios, como yo no conocía otra historia, voy a decirlo con cuidado, pero a ver si me explico. Yo al principio creo como que no llegaba a valorar cuál era mi posibilidad. O sea, el pecado muchas veces es atractivo. ¿Por qué? Y porque lo que ofrece el mundo a los ojos es atractivo. No podemos negar eso y sería absurdo negar que la oferta mundana atrae al hombre. ¿Por qué? Y por el alma del hombre. O sea, hay un alma del hombre que está de alguna manera ligada a esos deseos de la carne, a esos deseos del pecado. Entonces hay una parte del hombre, cuando no está pleno en Cristo, que se siente atraído por el mundo. Uh-huh. Entonces yo estaba en esa etapa en donde había una atracción, pero yo no había vivido nada. Entonces era como, a veces venían chicos, como me preguntabas vos,
y era como, para mí era como una incógnita, ¿viste? Era como decir, ¿qué se siente? ¿Qué se vive? Y yo recuerdo muy bien haber tenido amigos que salían de un entorno difícil, de droga, de muchas historias que querían escapar, pero que en el fondo a mí me significaban la pregunta, ¿cómo será eso? Ujú. Te vuelvo a repetir, nunca caí en esos caminos, pero luché o me pregunté muchas veces en esa adolescencia, juventud, cómo hubiera sido probar todo eso y volver. Claro, Nunca ese fue un pensamiento que prosperó y nunca, gracias a Dios. gracias a Dios, nunca lo desarrollé. Pero yo creo que el joven que crece en un ámbito así, y sobre todo cuando el ámbito es muy religioso, o sea, Ujú. mi infancia tuvo mucho de religión. Hoy tengo otra luz, hoy intento que mis hijas vivan el cristianismo desde otro lugar, desde un lugar mucho más experiencial, desde un lugar mucho más, sin la prohibición y sin el sufrimiento, sino entendiendo que es disfrutable Cristo en nuestras vidas y tratando de mostrar eso. Pero mi infancia tuvo mucho de eso, ¿no? Tuvo mucho de pelear con pensamientos que eran, ¿cómo se daría eso? Pero saber que eso estaba mal, entonces era esa Lucha, guerra claro. que viven algunos adolescentes que por ahí han nacido en la iglesia. Si vos me preguntás por qué será eso, yo creo que de alguna manera tiene que ver con una parte religiosa Ujú. que puede llegar a tener una congregación. Claro. Yo viví en una congregación que tenía mucho de religión, mucho de costumbres y de paradigmas que no eran tan espirituales o guiados por el Espíritu Santo. Entonces, a eso de alguna manera lo sufría. Claro. Yo lo que te preguntaba era si por ahí no te preguntabas vos de ese joven que perdió esos 16 años de vida. Más Ah, allá, digamos, de que por ahí a vos podía decir cómo será esa vida, pero no te generaba como decir cómo desperdició o no, o simplemente lo sí, recibían y... sí. No, no, sí, totalmente. O sea, para mí, por eso te digo, para mí la única vida era esta. Claro, claro. Era triste ver cómo otros llegaban tarde. O sea, era como pensar bueno, que yo tenía ventaja sobre ellos. Claro, claro, claro. porque, porque ellos llegaban tarde, ¿viste? Porque ellos ya Ajá, llegaban con etapas quizás quemadas o claro. mal vividas. ¿Cómo fue a tus 22 años, realmente jovencito, jovencito, poder construir tu ámbito con la persona que vos habías elegido en el propósito de lo que, no sé si ya lo tenías más claro hacia dónde ir, pero el construir en 22 años una familia? Sí, sí, mira, como yo te decía hace un ratito, para mí siempre estuvo claro el propósito ministerial. Yo Ujú. me casé a los 22 años y, y yo quería una sola cosa, yo quería servir en la congregación, yo anhelaba, viste que hay un pasaje que dice que está bien si anhelamos obispado. Ujú. Bueno, yo anhelaba estar al servicio de Dios. Por eso, como te dice, se fueron capitalizando muchos años en donde con mi esposa trabajamos a full en un montón de actividades. Y así fue como en el año 97, en el año 95 nos casamos, en el año 97 llega nuestro primer hijo, Miqueas, y desde él hasta el último, todos nuestros hijos fueron sumergidos en todo lo que fue nuestra vida ministerial, hasta el día de hoy. Ujú. O sea, nosotros hoy estamos trabajando, estamos sirviendo al Señor como pastores de una congregación, pero en todo lo que hacemos, ya sea lo ministerial o lo otro, nuestras hijas son parte de todo Claro, esto. en la Así familia. empezamos, así empezó nuestra actividad ministerial en el año, en ese año, apenas nos casamos. Eh, y bueno, ahí se fue dando que desde el año 98 hasta hoy, bueno, empezaron a suceder cosas que fueron las cosas difíciles de la vida, pero las que nos dejaron en este presente. En esos tiempos difíciles donde pudiste ver la mano de Dios. Sí, sí, por eso, ahí puntualmente es como que hasta ese tiempo la historia fue una. Ujú. Del año 98 hasta hoy cambió rotundamente a través de las cosas que pasaron. Ujú. Eh,
te cuento. Sí. En el año 98 fallece mi primer hijo, Miqueas, al año de edad. Ajá. Eh, Ese fue un gran golpe, un primer golpe duro, difícil. Con mi esposa éramos jóvenes, teníamos mucha proyección por delante, 24 años teníamos. Ujú. Eh, y bueno, creo que la superación de esa pérdida, de ese duelo, fue rápido. Dentro de todo fue buscar de nuevo tener hijos y preguntarle a Dios por qué, pero entre el preguntar y avanzar fue más fuerte el avanzar y bueno, y así medio como que salimos. Ujú. Eh, Después llega mi hija Agustina en el año 2000, en el año 99, y después en el 2004 llega mi hija Luz, ¿sí? Que son nuestras dos hijas actualmente, que están Ujú. con nosotros. En el año 2006 llega Marco, Ujú. ¿sí? Que es nuestro cuarto hijo. Eh, en ese momento fue como que de alguna manera fue sentir como que la pérdida de Miquea se había restituido, fue como tratar de ver humanamente, digo, Sí, sí, ¿no? sí, Porque sí, no hay un claro. análisis para esto, pero Ujú. fue como de alguna manera entender que lo que había pasado se había sanado o se había cubierto por la llegada nuevamente de un varón a la casa. Ujú. Y ahí viene que en el año 2010, cuando Marco cae enfermo, en marzo del 2010, a los pocos días él muere también. Y bueno, eso fue como pongo yo en el libro, el golpe mayor, o sea, fue un golpe de estos de la vida que nunca esperamos. Eh, si toda la expectativa se había puesto sobre una familia que pensamos que se había construido, esto la venía a romper, ¿sí? Este acontecimiento nuevamente, enfrentar de nuevo la pérdida del hijo, fue como que venía a romper esa gran expectativa que podría haberse llamado formar la familia, los hijos, papá. Pa, pa. Entonces ahí es cuando ya el caso pasa de, de la pérdida de uno a la pérdida de dos, el caso pasa de mediano a grave. Ujú. O sea, ahí ya fue como Claro. decir, bueno, necesitamos, necesitamos replantearnos esto, necesitamos presentarnos delante de Dios de otra forma, tratar de entender qué es lo que Dios está mostrándonos, qué es lo que Dios nos está diciendo, por qué permite que esto pase, por qué de nuevo algo tan doloroso, tan agudo, tan difícil de sobrellevar como la pérdida de un hijo. Y bueno, y ahí nos metimos en un tiempo con Dios que como, no fue como cualquier tiempo que uno entra. Viste que a veces los tiempos con Dios son como muy románticos. O sea, me Sí. meto con Dios y a Claro. ver qué es lo que Él me dice y cómo Él me ayuda y cómo Él me bendice y me pone su mano sobre mi hombro. Y eso está perfecto porque yo lo he vivido miles de veces. Pero este tiempo no fue así. O sea, este tiempo fue, a ver, Señor. Claro. Yo te serví toda mi vida, yo cumplí todo el reglamento escrito de lo que era ser un hijo, un discípulo, un siervo, una proyección al ministerio. ¿Y qué pasó? O sea, ¿a dónde quedó todo eso? ¿Dónde estuvo tu protección? ¿Dónde estuvo tu mano de sanidad? ¿Dónde estuvo tu cuidado? ¿Dónde? ¿Qué, qué, ¿Qué le digo yo a la iglesia? Porque yo en ese tiempo siempre había sido muy líder de la Ujú. congregación, yo estaba siendo como un pastor de jóvenes, y cuando Marco enferma, yo puse a toda la congregación en tiempo de, de intercesión, de esto vamos a salir, esto se sana, o sea, para mí no había chance de que él no Sí. saliera con vida de la clínica, o sea, para mí esto ya había pasado, o sea, ya no vuelve a pasar. Ujú. Entonces, que haya pasado me exponía a mí, como decir, pero entonces el Dios en el que yo creí acá no estuvo. Y esa fue la mayor crisis de ese año 2010. O sea, yo le dije algo así a Dios, yo le decía, Señor, si el Dios que yo formateé en mi cabeza nunca hubiera permitido que esto pase. O sea, el Dios
el Dios mental que yo tenía, el Dios mental que estaba en mi estructura de pensamiento, nunca hubiera permitido que esto pase. Entonces, si esto pasó, hay dos alternativas. O el Dios que yo construí estaba equivocado en mi mente, o vos no existís. O sea, a ese nivel de extremo llegaba yo. O Dios no existe. O sea, fue toda una farsa, fue toda una mentira, fue toda una imagen religiosa que estuvo en mi cabeza y me volvía, no sé, ateo. O sea, pateaba todo, tiraba todo por la borda y a ese nivel de extremo yo llegué en la desesperación de no entender por qué Dios permitía de nuevo esto o por qué esto había pasado otra vez. Todo este proceso, obviamente que es personal, pero ¿te unió más a tu esposa? Sí, sí. ¿O Después tuvieron crisis? leyendo, ¿O no? sí, 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 sí. Después leyendo me puse a investigar un poco y vos sabés que el mayor porcentaje de matrimonios que pierden hijos se separan. El mayor porcentaje de matrimonios que pierden hijos se separan. Tiene un sentido eso. El hijo es gran parte de la unión matrimonial. O sea, en el mundo estoy hablando, ¿no? En Sí, el sí, mundo, sí. en la iglesia, en todos lados. El hijo es el fruto, se vuelve el propósito del matrimonio. Entonces, en muchos casos, cuando el propósito del matrimonio se va, se desaparece, es como que, es como que hay que volver a construir algo porque se acabó el objetivo, el propósito. Entonces, en muchos casos se separan. A nosotros nos pasó todo lo contrario, o sea, nosotros nos refugiamos uno en otro y para nosotros la separación o la pelea o el divorcio no estaba en las posibilidades, o sea, no existía la posibilidad de que esa fuera una alternativa. Y no nos permitimos opciones, o sea, no nos permitimos opciones. Nunca, te soy muy honesto, nunca en mi cabeza estuvo la posibilidad de no seguir con mi esposa. No. A mí era o salimos de esto juntos o no salimos. En el primer hecho dijiste que le preguntabas mucho a Dios por qué. En el Mm, segundo dijiste hasta decir, bueno, o no existís. sí. ¿Llega el para qué? Bueno, eso llega después de mucho tiempo. Te sigo un poco contando Sí, sí, sí. lo que fue pasando. Yo viví un año, el año 2010, fue un año de mucho dolor, de mucha angustia, pero a la vez de mucha búsqueda, porque mi ecuación era muy simple, o sea, mi salida, mi solución no va a estar fuera de Dios. O sea, lo que yo haga va a tener, porque después de todo eso yo tomé una decisión, yo dije, no, yo me meto con Dios y hasta que Él no me responda, era más o menos como Jacob peleando con el ángel, ¿viste? O sea, no te suelto hasta que no me bendiga. Bueno, yo creo que era más o menos lo mismo, o sea, era yo peleando con Dios diciéndole, vos me respondés o me respondés, yo no voy a dejar que esto pase sin una respuesta de parte tuya. Y ahí empieza a pasar algo muy interesante porque Dios me empieza a atraer, Dios me empieza, ¿viste? ¿Viste la sensación? ¿Viste cuando un perro es retado por su amo? ¿Viste que inclusive eso se le llama mucho adoración, porque una de las traducciones de adoración es el perro que lame la mano del amo. Pero viste que vos retás al perro y el perro, en vez de enojarse e irse, porque vos lo estás retando, es como que se agacha y por una actitud de amor y temor, es como que no quiere perderte, es como pareciera como que quiere abrazarte pidiéndote perdón por lo que hizo. Es muy apasionante esa reacción de un perro. Y yo me identifico con esa reacción, o sea, yo me sentía agredido por Dios, porque no es que Dios me estaba agrediendo, pues yo me sentía así, pero en esa acción yo sabía que la solución estaba con Él. Entonces no había alternativa de alejarme, ni me imaginaba cómo podía ser la vida fuera de Dios. Entonces eso me acercó mucho a Dios. Entonces empezó a pasar algo muy interesante. Yo empecé a tener tiempos de oración a la madrugada, porque Dios me despertaba me convocaba para orar, y yo me levantaba, asistía a esa convocatoria, y pasaba tiempo y no pasaba nada. O sea, pasaba tiempo orando y estando ahí en la presencia de Dios, y no ocurría nada. Uno esperaría, bueno, si Dios me llamó, espero que ahora
el cielo se abre en dos y que aparezcan las nubes, o que aparezca el rayo, o que aparezca la imagen de Jesucristo descendiendo en la nube, explicándote por qué esto es eso. No, no, nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Pero lo que pasó fue que la presencia de Dios se empezó a hacer agradable a mi estado. O sea, y acá me di cuenta de algo que siempre lo cuento como un ejemplo. ¿Viste cuando vos vas a algún lugar y te subís al ascensor con alguien que vos no conoces? Ese espacio en el ascensor es horrible. Es como un vacío. Ese tiempo es como un vacío de propósito. Vos decís, ¿qué hago acá? ¿Qué digo? Entonces los nervios te hacen automáticamente hablar acerca de algo, porque el silencio te molesta. O sea, el silencio en presencia de un desconocido te molesta, te es incómodo, es horrible, querés salirte de ese espacio. Entonces empezás a hablar. O ni a hablar de si llegabas en el auto a alguien, ¿viste? O sea, te sube alguien en el auto que vos no lo conoces, que te dicen, lleva tal persona a tal lugar. Vos querés sacar un tema de diálogo, porque el silencio es como que Bueno, con Dios pasa exactamente lo mismo. Y yo ahí me di cuenta cómo muchas veces, por no conocer a Dios profundamente, mis espacios con Dios estaban llenos de palabras. Estaban llenos de palabras. Entonces oraba, Señor, te pido, bla, bla, bla. Y esos espacios en ese momento no fueron llenos de palabras, porque yo empezaba a orar, y me quedaba sin palabras, sin lágrimas, me lloraba todo. Y me empecé a hacer familiar a ese silencio de Dios. Me empecé a hacer familiar a ese espacio en el que yo podía imaginar que Dios no me estaba diciendo nada, pero sí me estaba abrazando, sí me estaba conteniendo, sí estaba del otro lado, como un padre amoroso, solo escuchando. Y ahí empecé a tener en esos momentos muchas visiones primero de parte de Dios conmigo, de que por más que yo estaba enojado, mal, herido, Él me abrazaba fuerte y no me dejaba escapar. Entonces se volvieron tiempos de mucha administración de parte de Dios para con mi angustia, para con mi vida y para con mi angustia. Bueno, con el tiempo, de tanto espacio, con el tiempo ya llegaría lo que para mí fue prácticamente la sanidad que trajo Dios a nuestras vidas, que fue comenzar a tener visiones acerca de cuál era la realidad de nuestros hijos. Entonces ahí empezó a impactarnos a mi esposa, a mí, porque lo teníamos como en ámbitos divididos y en momentos separados. Empezó a impactarnos como Dios nos empieza a mostrar que nuestros hijos no estaban muertos. O sea, ¿qué quiero decir? Que nuestros hijos, por más que no estuvieran en nuestra presencia, en nuestro alcance natural, ellos vivían. Y ellos estaban bien, y estaban vivos, y estaban desarrollándose como seres que habían pasado la parte humana para estar en un ámbito espiritual. Y bueno, y ahí a partir de eso a mí se me empiezan a revelar muchos pasajes. Fue un año tremendo, ¿no? Porque pasé de la angustia profunda al gozo tremendo de saber que la muerte solamente es un espacio de separación, pero que no es el fin de la historia. Que no es el fin de la historia, que es solamente ese paso. Y empecé a descubrir, a ver, y se me revelaron cuestiones que inclusive hasta están en la palabra, están escritas, de cómo para Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el mundo espiritual con el mundo natural tienen tanta conexión, tanta simbiosis, tanto ida y vuelta, que uno a veces solo quiere ver el natural, solo quiere ver el que veo con mis ojos, el que toco con mis manos. Pero cuando te pasa algo así y estás tan apretado por el dolor y tan angustiado por el dolor que empezás a abrir tu cabeza, a decir, bueno, pero ¿qué es lo que está más allá? Empezás a ver que para Dios siempre fue muy natural la conexión con los dos espacios. O sea, cielos y tierra se unen, así como en el cielo y en la tierra. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. La visión de los profetas de ver o ángeles o ver el mundo espiritual o ver cosas que pasan y bajar eso a la tierra. La alabanza que es ver lo que pasa en el cielo para profetizarlo y cantarlo en la tierra. La alabanza en el monte de Sión como ese lugar de convocatoria general para todo el ambiente espiritual y natural. Bueno, un sinnúmero de cosas que fueron trayendo mucha paz a mi vida primero, a mi corazón, a mi espíritu primero y luego a mi alma,
de saber que el momento de la separación iba a ser doloroso, pero que no iba a ser el final de esta historia, sino que nuestros hijos estaban absolutamente bien, completos y vivos en un ambiente que en algún momento también nosotros vamos a estar. Claro. Es interesante todo lo que estás diciendo y se te ve sano, ¿no? Eso es lo que uno puede percibir, Sí, la sí. sanidad. Esos espacios, digo porque alguien puede estar escuchando y puede haber tenido este tipo de situación, esos espacios donde vos te levantabas temprano y estabas con el Señor, ¿lo hacías solo? ¿Lo hacías con tu esposa? ¿Lo hacían como familia? Mira, ¿Cómo es el trabajo de esa parte? Si es lo personal o cómo se lo maneja. en el caso mío, Ajá. en esos espacios yo los hacía solo. Ah, Y fue muy loco. Hasta el día de hoy yo no le encuentro mucha explicación, tampoco la quiero buscar, ¿no? Pero fue muy loco. De repente estoy una mañana durmiendo y a las 4:30 de la mañana suena el timbre de mi casa. Ting, tong. Entonces yo me levanto y voy hasta la puerta y no hay nadie. Me vuelvo a dormir. Al otro día, a la misma hora, vuelve a sonar el timbre. Entonces me vuelvo a levantar. Yo estaba en un momento de mucha desesperación, ¿sí? O sea, habrían pasado creo que 3 o 4 meses de la muerte de mi hijo y para mí orar era algo permanente. O sea, todo el día yo iba al baño, a algún espacio de soledad donde podía cerrar las puertas y donde podía hablar con Dios, a veces a los gritos y a la desesperación del llanto y a veces en el silencio. Entonces yo dije, ¿será que Dios me está despertando para decirme algo? Eh, entonces iba a un espacio, me quedaba un rato, no pasaba nada, me iba a dormir. Al otro día a la mañana, timbre de nuevo. Entonces un día le digo a mi esposa, a las 4:30 de la mañana suena el timbre de casa todos los días, ¿vos lo escuchás? No, me dice. Bueno, le digo, estate atenta para ver si estoy loco, para ver si en este ambiente de desesperación ya me estoy volviendo loco, o si no estoy loco, sino que realmente está sonando un timbre. Entonces se queda atenta y suena el timbre y yo me despierto y le digo, ¿escuchaste? Sí, me dice, sonó, vamos a la puerta. Vamos a la puerta y no había nadie. Entonces ella empezó a escuchar también el timbre como yo. ujú. Eso se repitió durante prácticamente un mes y medio, en el que yo todas las mañanas me levantaba porque sonaba el timbre. Claro, ya te quedabas despierto. Ahora vos me decís, te tocaba el timbre a alguien y salía corriendo, venía un ángel a tocar el timbre, era un efecto de tu imaginación, yo no lo sé. Imaginación no era porque lo escuchábamos todo en la casa, o sea, ya no era una, si estábamos locos todos, pero ya no era solamente yo, ¿viste? Entonces ya me quedaba tranquilo. Eh, Imaginación no era si alguien lo hacía y Dios quiso que alguien a esa hora que pasara todo el día como por capricho tocar el timbre, no lo sé, que puede ser. Lo que yo sí sé es que sonaba. Claro. Entonces yo me levantaba y acudía a lo que para mí era un llamado y me iba a un área de la casa, te digo que julio, no sabía el frío Sí, que hacía, así que me iba con una colcha, me tapaba y ahí esperaba. ¿Y qué te dijo Dios en todo ese tiempo? No, no me dijo nada, pasaron 2 o 3 meses en donde no me dijo nada. Pero es lo que te digo, su presencia se empezó a hacer familiar para mí. Entonces ya pasaba, viste, ahora te cuento la otra parte. ujú. ¿Qué pasa si en el ascensor, que yo te decía hace un ratito, en vez de ir con un desconocido, vas con tu esposa? No hay problema que vayan en silencio. Acá, claro, claro, claro. Ya. O sea, no hay problema que vayan en silencio, porque el silencio de un conocido no te estorba. Lo que te estorba es el silencio del desconocido. O suponete que vas con tu esposa en el auto y van viajando o van de un lugar al otro. Si van en silencio, vos no estás desesperado por sacar un tema de diálogo. Vos no estás desesperado por poner música. Vos no estás desesperado porque haya algún tema para conversar. Porque el silencio con tu esposa a vos no te incomoda. O el silencio con tus hijas. O sea, con un amigo, con cualquier persona que sea de tu conocimiento, de tu agrado, de tu confianza, de tu cercanía, a vos no te va a incomodar el silencio. Bueno, el silencio que incomoda es el silencio con el desconocido. Entonces yo me di cuenta de eso. Me di cuenta que ya podía estar en un ámbito, en la presencia de Dios, en silencio, porque me empecé
a ser familiar a la presencia de Dios. Entonces yo estaba ya en ese ámbito, me tapaba por el frío que hacía y esperaba. A veces oraba, a veces no, a veces solamente le decía, Señor, acá estoy, sana mi corazón, sana mi alma. O sea, no pido explicaciones, no pido, solo quiero poder seguir viviendo. Solo quiero que este dolor no me lleve, no acabe con mi vida. Y bueno, y ese trato así específico fue conmigo, ¿sí? No fue algo familiar, que nos juntamos todos a tocar la guitarra. No. Fue algo que de hecho, como te dije al principio, la primera vez no era un diálogo amistoso con Dios, o sea, era, Señor, explícame por qué, decime por qué. Era, baja un ángel del cielo y que me dé una explicación, o sea, era un reclamo fuerte, ¿no? Con el tiempo se fue como calmando. Y bueno, y cuando se empezaron a ver todas esas visiones de lo que Dios nos mostró, de lo que estaba sucediendo, y bueno, es como que ahí empezamos a ver esa mano de Dios obrando, no a través del milagro esperado, pero sí a través del milagro de la eternidad. O sea, ahí empieza a jugar este tema de que todo el mundo quiere el milagro esperado. O sea, Señor, si este se enfermó, yo oro que sane. Está bien, ese milagro es espectacular y sobre todo para el que no cree, porque los milagros evangelísticos vienen para el que no cree. Pero en el fondo, yo sabía, y cuando yo oraba pidiéndole sanidad por la vida de mi hijo, yo le decía a Dios, yo sé que yo no necesito el milagro para creer, porque yo creo, pero te lo pido por favor. O sea, no es que te vengo a manipular diciendo, quiero creer en vos, así que haceme un milagro. No, porque yo creo más allá del milagro. Claro. Entonces, el milagro que sí operó en nuestras vidas y donde sí la mano de Dios fue la que nos transformó, fue que a pesar de no haber recibido la promesa, a pesar de no haber recibido lo esperado, Él sí nos mostró un camino superior, Él sí nos mostró una realidad superior, Él sí nos mostró que esa conexión entre la vida y la eternidad no tiene un fin, no hay un aniquilamiento, o sea, es simplemente un cambio de estado, pero todos los que han partido en Cristo han continuado con su vida. Claro. Bueno, y esa es la maravillosa promesa que nosotros tenemos. O sea, vos tenés de repente en la palabra un Elías y un Eliseo, no, un Elías y un Moisés bajando a hablar con Jesucristo, con Pablo con Jesucristo, con Juan y con Pedro. Y vos decís, ¿qué hace Elías y Moisés hablando con ellos si ellos estaban en un plano y los otros en otro? Y bueno, explícamelo. O sea, que me lo explique alguien que dice que los muertos duermen. Claro. Que a estos los despertaron para que vengan. Claro. No, o sea, hay un mundo eterno, hay una eternidad que no frena. O sea, vos no imaginás a Dios cruzado de brazos esperando que ponga el dedo en el gatillo del fin del mundo para agarrar a todos los que han muerto y volverlos a la vida. Esa es una imagen nuestra que nos hemos hecho por algunos versículos que hemos leído y nos hemos hecho el lío que de la manera que nosotros administramos nuestro, nuestro espacio y nuestro tiempo, creemos que en la eternidad se administra de la misma forma el tiempo y el espacio. Y eso no es real. O sea, yo sé que apenas la persona cumple su tiempo en la vida, comienza su tiempo eterno. No hay una espera a que la gran trompeta suene. Por lo menos mi experiencia, muchos pasajes y mi fe me hablan de que eso no, de que hay una continuidad de vida, no lo veo a todos los apóstoles durmiendo ahora esperando algún momento para ser rescatados. No, creo que cuando Jesucristo resucita, Él es el primero de muchos, pero resucitan muchos con Él. Me gusta, sobre todo para el que está escuchando, esto que vos le reclamabas a Dios, ¿no? Yo creo que eso es cuando se genera una relación íntima con el Padre, ¿no? Como por ahí algún reclamo que nos hacen nuestros hijos, ¿no? Los hijos naturales, porque a veces como que Dios lo ponemos tan alto que no, ¿cómo le vamos a decir así? Bueno, ante estas situaciones pasan. ¿Cómo fue tu experiencia de poder estar y ver a tu hijo, a tus hijos, perdón, en ese plano después de lo que habías pasado? La primera vez, digamos. Mira, yo digo, en el libro ese que escribí dice Máximo Dolor, pero tiene un subtítulo
que para los entendidos es el título principal. Ujú. El título es Máximo Dolor, pero el subtítulo es Cuando la eternidad es la única esperanza. Cuando yo tuve la primera experiencia con Jesucristo en un sueño en donde yo, en una visión para mí, en donde yo veo la eternidad de Jesucristo en él, como una cruz así azul que se llena de vida y que entra vida y nace vida, yo en ese momento no vi a mis hijos, pero vi ese ámbito de eternidad. Yo quiero que vos entiendas cuál era mi realidad. Mi realidad era de alguien que todo el tiempo estaba llorando, ¿sí? Día, mañana, tarde y noche llorando, angustiado. Yo tuve esa visión y mi espíritu le transmitió a mi alma una esperanza tremenda, apasionante, incomparable. Yo no me quería mover de ese ámbito de eternidad. Yo me sentía frente a esa presencia de Jesucristo, esa cruz llena de vida, yo me sentía extasiado. O sea, yo le decía, Señor, no me quiero mover de acá, no me quiero mover de acá. ¿Viste? Cuando estás en un lugar que, así, que no se corte nunca, bueno, así, que esto no se acabe, que esto se acabe. Y a mí esa realidad me duró muchísimo tiempo, pero mucho tiempo. Tanto, que yo cerraba los ojos, recordaba ese momento y me volvía a invadir del gozo que era esa realidad. Entonces ese fue mi primer impacto con lo eterno. O sea, yo dije, acá hay otra cosa, acá hay algo diferente. Ahí es que mi esposa empieza a tener las visiones con los chicos. Y se le repite una misma visión 2 o 3 veces, en donde nuestro hijo estaba en un caballo, en un lugar muy amplio, y nosotros llegamos y él como que nos abre paso, nos muestra el lugar hermoso, las casas, y cuando ella, en un momento, él se va y él le dice, espérame mamá, que ya vengo. El mamá ese le sonó a la voz de Marco, entonces ella dice, él está acá, y ese sueño lo tuvo varias veces. Y bueno, eso ya fue experimentar esa realidad que empezamos a vivir. ¿Cómo se siente? Se siente apasionante, se siente tremendo, se siente como que te vuelve el alma al cuerpo. O sea, ni más ni menos se siente como que alguien que acaba de despedir porque está muerto, lo acabas de ver porque está vivo. Entonces voy a decir, wow, wow, entonces era cierto, entonces era cierto. Yo me lo Maravilloso. imagino a los apóstoles, ¿te acordás que esas expresiones donde los apóstoles eh, eh, lo reciben a Jesucristo, porque Jesucristo se resucita y se manifiesta, y yo me imagino a los apóstoles mirándose entre ellos, no a Jesucristo, pero mirándose entre ellos y diciendo, era cierto, era cierto, Claro, era cierto, iba a resucitar, era cierto, o sea, lo vieron morir en la cruz, lo enterraron de ellos, lo llevaron hasta el sepulcro, y después lo ven que les pide que les haga pescado, que quiere comer, que les abraza, que era cierto. Bueno, esa es la sensación. O sea, yo hasta el día de hoy lo digo y me emociono porque es como decir, era cierto, la muerte no iba a ser el final de la historia. Eh, Así eh, que bueno, es emocionante. la verdad que me pasas lo que me contás. La cruz azul, yo cuando vos la relatabas me imaginaba del color del relámpago, ¿no? Así es Mm, como celeste, azul. Y mm, bueno, este, dijiste bien, recién estábamos acá conversando antes de poder hacer y hablamos de tu libro, ¿no? Y yo le mm, decía a quien me estaba leyendo el título, léeme la segunda parte, ¿no? Y decía, esto es para los entendidos. Todo esto te ha llevado a escribir un libro, ¿no? Un libro, sí, se llama sí, Máximo sí, Dolor, y bueno, la gente sí. que está escuchando puede buscarlo. Eh, Todo lo que vos volcás en el libro es, obviamente, tu experiencia, todo, pero ¿cómo te llegó ese tiempo de un hecho tan difícil y duro? Obviamente, con todo el contexto que estás contando, pero que pueda ayudar a otros, porque creo que un libro no es para uno, sino es para otros, ¿no? Mm. Bueno, está un capítulo ese también porque yo no quería escribir. Ajá, O sea, yo nunca en mi vida tuve el sueño de ser escritor. ajá, Viste que hay gente que sí, que sí, sí, dice, cuando sea grande quiero escribir un libro. No, yo ni se me ocurría escribir un libro. Para mí escribir un libro era para otra gente, no era para mí. Entonces yo nunca tuve esa pasión o ese desafío de decir, quiero escribir un libro y quiero que ese libro llegue a todo el mundo. No, no. Sinceramente eso no estaba en mi corazón ni en mi voluntad. Pero empecé a sentir la inquietud de escribir, primero y principal por mi pastor. O sea, primero y principal fue Sebastián Palermo, que muchos lo conocen,
el que empezó a decirme, che, esto, porque ellos vivían nuestras Sí, experiencias prácticamente al lado nuestro. Entonces él empezó a decirme, che, esto, no, esto tiene que trascender, o sea, esto no puede quedar en vos nomás. Y él me empezó a insistir mucho que escriba. Pero en un momento tengo un nuevo encuentro con Dios y Dios me confronta y me dice, no es justo. ¿Cómo no es, no es justo? Esto es la imagen que yo tengo de parte de Dios, diciéndome, no es justo que la sanidad que vos recibiste por la revelación quede solamente en vos. Entonces, ahí me fui como fue como un reto de parte de Dios. Entonces ahí empiezo a escribir. Y fue todo un tema porque escribía, pero sufría mucho en la escritura. Sufría mucho porque lloraba mucho. Todo esto fue después de 4 o 5 años o sea, en el 2014 yo empecé a escribir, 14, 15 por ahí. Y el libro termina saliendo en el 16. O sea, fueron casi 3 años de sufrir, de sentarme, armar un capítulo, repasarlo, volver a decirlo, llorar, cerraba la computadora porque lloraba mucho. Bueno, fue un proceso así como pesado, y me faltaba cerrarlo el libro, me faltaba, estamos en el año 2015, me faltaba cerrarlo y a mediados de año tengo un episodio en el baño de mi casa donde me levanto a la mañana para ir al baño, como cualquier mañana que te levantas para ir al baño, y en eso que estoy en el baño me desmayo. Una cosa muy rara, muy abstracta, un episodio que la verdad que nunca más volvió a pasar y no sé qué pasó, pero en ese desmayo me quiebro el peroné. Me quiebro el peroné. A los, a los 5 días me entero que tenía el peroné quebrado porque como yo me caigo sobre mi mismo peso y yo pensé que era solamente un esguince, ¿viste? Una torcedura de tobillo, algo así. Y bueno, y no me pasaba el hinchazón, no me pasaba, se me puso todo morado, entonces voy al médico, al traumatólogo, me hace una placa, y cuando me hace la placa me dice, tenés el peroné quebrado. Bueno, me enyesan y estoy 2 meses con un yeso que iba desde la punta del dedo gordo hasta casi la ingle, más o menos. Y cuando me enyesan y todo ese proceso, siento que de alguna manera el espíritu me dice, terminé el libro. O sea, no puedo decir que Dios me quebró para que termine el libro, pero sí puedo decir que los acontecimientos que vivía me empujaban a escribir y Dios se empecinó en que escriba. Por eso dije, viste como a veces Pablo dice, bueno, yo apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Bueno, yo así digo del libro, ¿no? El libro no fue mi voluntad, el libro fue lo que Dios me pidió que haga para testimonio. Y así fue que se hizo, así quedó, y así hoy está distribuyéndose por todos lados. O sea, yo lo liberé ese libro porque sé que es de Dios, ¿viste? No, todo lo que contiene es una experiencia que fue la vivencia que Él me dio para lo que yo más anhelo, para sanidad de la gente que ha pasado o que pasa por esta circunstancia tan difícil. O sea, para sanidad, para rescate, para esperanza, bueno, para que esto no se vuelva el fin de la historia para muchos, sino que sea un refuerzo para su fe, para su vida. El libro fue como, por lo que contabas que lloraba, fue como cerrar el proceso de sanidad. Sí, en gran parte sí, totalmente. Sí, porque, bueno, del libro a hoy ya han pasado 5 años y yo hoy trabajo mucho con lo que es elaboración de duelos, ¿sí? De hecho, estoy trabajando como coach, hago grupos, hago coach personalizado, doy charlas acerca del tema. El libro fue como una etapa en donde me vino a servir, a mí me vino a servir como una carta de presentación, o sea, Claro. hoy por hoy la gente por ahí que no me conoce tiene el libro, lo lee, dice, leí algo, usted me puede ayudar, leí algo, sé. Entonces como que después Dios lo terminó usando no solamente para esa manifestación fuera, sino que a mí me terminó dando una parte del propósito de mi vida. O sea, si uno me pregunta hoy, ¿a qué te dedicas? Entre todas las cosas, una partecita de esa es ayudar a la gente que ha tenido algún tipo de pérdida, ayudar a la gente que está atravesando un duelo, a que aprendan a vivirlo, a que aprendan a
a cómo se desarrolla. Por supuesto que hay una parte que es mecánica, o sea, hay una parte que es técnica de psicología, de psiquiatría, de libro, de educación emocional, de los pensamientos, de las emociones, pero gran parte de eso es lo espiritual. Claro, claro, claro. Entonces, con alguien que no conoce a Cristo, y bueno, trato de trabajar la parte psicoemocional para ayudarlo a introducirse. Por eso después hice un curso de coach ontológico para prepararme, para estar capacitado, para tener un título habilitante en la ayuda personal. Pero bueno, pero yo sé, y esto lo digo siempre en las charlas, en los grupos, en todos lados, la sanidad completa está en Cristo. Claro, claro. La sanidad completa está en el ámbito espiritual y eternal. O sea, esa es la sanidad completa porque es la que nos une a la historia de Dios, o sea, nos une a volver a Él. Claro. Somos completos cuando volvemos a Él. Muy interesante lo que hablas del coach, porque una vez tuve la oportunidad de preguntarte y me dijiste que estas fueron tus palabras en Córdoba, me dijiste, es discipular a una persona, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante porque también entre las ramas por ahí los pensamientos que uno dice, no, pero coach, que tiene que ver con la nueva era, creo que cuando los hijos usamos esas herramientas que vos dijiste, me abrió muchas puertas, ¿no? A veces por ahí una persona no va a llegar a la iglesia, no va a llegar a buscar, así como uno sería el ideal, digamos, ¿no? Más en estos tiempos que tenemos de pandemia, ¿no? Pero sí por ahí se le puede abrir una puerta a decir, a ver, yo voy a buscar herramientas, bien dijiste, la sanidad completa está en un lugar, sí. Pero Rubén Marreta podría ser el puente entre alguien que pasa por una situación así y esa sanidad completa, ¿no? Ahora, ese puente tiene el coach, tiene un libro, tiene, digamos, varias herramientas. No quiero decir que el coaching es bueno, pero ni malo, como las herramientas, ¿no? En la mano de un cuchillo, en la mano de un asesino mata. Depende. Exactamente. Pero me parece muy bueno. Veo cómo todo esto te ha llevado incluso a tener un crecimiento desde el lado intelectual, llamémosle así, por el tema del coach. ¿Qué respuestas tenés? No solo en los ámbitos. Primero te pregunto, en aquel que no conoce a Dios, ¿cómo recepta todo esto, tus charlas, tus talleres? ¿Cómo lo va manejando? Mira, yo tengo, por ejemplo, un público pequeño porque yo empecé a dar charlas en Zoom. Cuando empezó la pandemia, yo empecé a dar charlas de elaboración de pérdida por Zoom gratis, ¿viste? Cada semana de por medio abría una charla y se conectaban 10 personas, 20, 30, en algún momento hasta 200 hubo, porque hubo una persona de Colombia que organizó una charla y fue realmente una de las más grandes. Hace poco, el mes pasado, hicimos uno que había 120 conectados, hermoso. Yo no me presento como un cristiano, por lo que vos decías. ¿Por qué? Y porque hay un número de gente que está muy dañada por la religión. Por la religión. Entonces, cuando vos decís, sí, ya es como que te asocian a la religión y no te quieren escuchar. Entonces, desde ese lugar, claro, ¿por qué? Alguien podría decir, bueno, pero si no quieren escuchar. No, es que reconozcamos que muchas veces hemos hecho daño, condenando, sin saber, hablando fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de término, fuera de la voluntad de Dios. O sea, el daño que se le ha hecho desde la iglesia, como también hay cosas espectaculares que hemos hecho como iglesia, pero bueno, tenemos las dos partes. Entonces, a mí lo que me pasó fue que cuando yo empecé a estudiar la carrera de coach yo le hice, fueron 2 años en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas. Fue un título que me habilita hoy para poder dar coach personal y coach grupal. Y no solamente eso, sino que yo hice una extensión para tener un título habilitante en el extranjero. Entonces tengo un título que me habilita la Universidad de Ginebra, que es la que habilita, viste, todos los diferentes países, y ahí lo tengo. O sea, tengo un aval que el mundo quiere para saber quién le está hablando. Perfecto. ¿Me entendés? O sea, si a mí el mundo me dice, ¿y vos quién sos? Yo le muestro, soy coach. O sea, no
no soy un charlatán, no soy, después puedo ser lo que sea, pero por lo menos tengo un aval de que hice una capacitación para poder presentarme. ¿Para qué? Para ayudar. ¿Qué es un coach? Un entrenador, un discipulador, es alguien que se fija un objetivo y ayuda a la gente a que camine el objetivo. Totalmente. Esa para mí fue una puerta. Ajá. O sea, ¿por qué? Y porque, seamos sinceros, ¿no? Desde el título iglesia, o sea, yo soy iglesia, sí, está bien, pero ese es un título que te habilita para los que son iglesia. Correcto. O sea, si vos me decís a mí, che, habla en la congregación y hacemos un Zoom con toda gente cristiana en la congregación, yo no voy a decir soy coach. Claro. ¿Por qué? Porque en ese ámbito el coach es un título menor. Correcto. ¿Sí? El título que me posiciona en ese lugar es un título o de maestro, o de pastor, o de apóstol si le estoy hablando a la ciudad, o de profeta si estoy soltando una palabra, ¿me entendés? O sea, el título habilitante dentro de la congregación es el título que Dios nos dio, es el don que Dios nos dio. No es un título de imposición, no es un título de mayor y menor, no, es un título de practicidad para el cuerpo. Ahora, fuera del cuerpo, yo no puedo agarrar un ámbito. Mira, el otro día tuve una charla en una facultad de Colombia, porque me contactaron para darle una charla a enfermeros. Es una carrera como un posgrado donde hay todos enfermeros, 30 enfermeras. Ajá. Entonces yo hablaba de lo que era la elaboración de pérdida desde la experiencia y cómo ellas pueden llegar a tener una charla habilitante para si tienen que enfrentar situaciones así. Yo no me podía presentar como pastor a ese grupo. ¿Me entendés? O sea, con ustedes va a hablar el pastor Rubén. ¿Pero qué es lo que? ¿Quién es? O sea, ¿qué me importa? Imagínate. Entonces, en ese ámbito, bueno, el coach Rubén Marreta, que se especializó en todo lo que es elaboración de duelo, él nos va a hablar desde su óptica cómo encarar. Después tuve también una charla con unos médicos, eran como 16, 17 médicos. Y yo me sentía... Yo me sentía, viste, José aconsejando a Faraón, más o menos, viste. O sea, yo decía, ¿qué hago yo hablando en Colombia, en una facultad de Medellín, a 20 médicos? Y los tipos estaban a full con el tema de la pandemia, que el COVID, que la cantidad de casos. Y yo dándoles mi perspectiva. Ahora, yo sé que yo soy portador de una esencia. Yo soy Cristo. Correcto. Yo soy portador de esa esencia. Entonces, el título a mí no me define. El título a mí, ¿qué es lo que hace? Me abre la puerta. Exacto. Ahora, una vez que esa puerta está abierta, yo hablo y vuelco desde Cristo. Entonces, eso es lo apasionante de poder tener las estrategias para establecerse en un diseño de sociedad. O sea, yo desde Cristo, como Cristo, ¿pero qué? Pero con una capacitación, experiencia y con un título puedo captar la atención de aquella gente que... Ahora, una vez que ya captas la atención, ya no importa si sos pastor, médico, si sos ingeniero, arquitecto, ya no importa, ya la gente capta la atención. Entonces se genera algo en el diálogo que es algo así. La gente dice, a esta persona yo la quiero escuchar. O sea, ya no me importa si es albañil y salió de la obra o si es un ingeniero que tiene 6 posgrados. Lo quiero escuchar, porque algo tiene para darme. Correcto. Entonces ahí ya se establece un contacto en el que podés trabajar con la gente. Cuando la gente te da su confianza, y bueno, ese es el mayor tesoro que vos podés tener, la confianza de la gente. O sea que, ahí yo trato de cuidarlo, y de dar todo lo que tengo. Claro. Porque sé que alguien me abrió la puerta. Cuando alguien me dice, vamos a pactar 4 charlas y me paga, no, ahí para mí ya esa persona se vuelve una prioridad para poder brindarle todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque ya me abrió la puerta de su confianza. Imagínate a alguien que te va a empezar a contar lo que vivió para que vos lo ayudes. Y bueno, claro. y pasa lo que te decía al principio. Yo tengo un 30%, 40% de gente que no es cristiana. Los otros son gente de congregaciones que necesitan ayuda. Bien. Que están con un duelo, con una pérdida, por lo menos que no son cristianos de título, ¿viste? Porque si después analizamos quién es cristiano, entramos a otro capítulo grande. Pero bueno, pero hay un 30-40% de personas que no son cristianos. Claro. Y que me buscan como un coach en la elaboración de pérdida. Y bueno, ahí mi dirección es Cristo. O sea, esto, pero
ahí está Cristo. Esto, pero el Espíritu Santo te guía toda verdad. Esto, pero el Creador que es Dios es el que te puede ayudar. Y bueno, y así estamos en este tiempo trabajando. Bien. Con la gente de la iglesia, ¿no es cierto? Gente que digamos que se congrega, que sabe que hay un Dios. eh, el trabajo es, obviamente que podés hablar desde otro lugar, pero eh, mucha gente herida por esto, no sabiendo cómo salir. Esto que vos decías por ahí, de estas estadísticas que yo también había visto, de ante hechos muy fuertes, como una enfermedad o la muerte de un hijo, las parejas se separan. ¿Eso es común lo que encontrás en tu Sí. andar? Mira, te voy a decir algo que es un poquito más triste. Uh-huh. Lo que encuentro en esta experiencia que yo tengo es mucha gente que está dentro de la iglesia pero que no es cristiana. Eso encuentro. Por eso recién te decía, definamos qué es ser cristiano. Claro. Ser cristiano es alguien que manifiesta a Cristo. Y yo me he encontrado con mucha gente que, sí, soy de tal iglesia, pero estoy desesperado por esto, por esto, por esto. Y en ese diálogo vos te das cuenta que no hay una manifestación de Cristo. Uh-huh. Que hay una religión que formatea las costumbres, que formatea el no decir malas palabras, el no estafar a nadie, el no serle infiel a la esposa, que formatea ritos de buena moral, que no está mal, Uh-huh. pero que la esencia no está en Cristo. ¿Y sabes qué es algo que destapó esta pandemia? Esta pandemia nos obligó a dejar mucho lo congregacional. Claro. Lo congregacional era muy rutinario. Al dejar esa rutina, y vos te diste cuenta quién fue el que por sus propios medios en su casa se volvió iglesia, y quién fue el que no. O sea, Uh-huh. el que hizo de su hogar una iglesia, y bueno, ese era cristiano. ¿Por qué? Porque la convocatoria no hacía que cambie su fe estaba adentro. Correcto. Ahora, el que se cortó el templo, la reunión, y se alejó, y bueno, ese era alguien que estaba por la rutina, por la costumbre. Tenía más, digamos, la rutina endiosada que el mismo Dios, ¿no? Sí, Eh, totalmente. Llegando al final, Rubén, y gracias por todo esto, dos últimas preguntas. La primera Dale. pregunta es, ¿qué le dirías a Rubén un 17 o 18 mejor de octubre del año 1972 cuando llegaba a este mundo? ¿Qué le diría? Qué difícil. Y yo creo que le diría que no pregunte qué va a pasar. Está bueno. que, se, que se aferre a Dios. Mira, para mí la esencia sigue siendo eh, el eje de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice la palabra que todos los demás mandamientos se desprenden de esto. Si yo tuviera que hablar con ese Rubén de un día de vida, le diría, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, cerrá los ojos, no preguntes nada y amá al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Con todo. ¿Por qué? Y porque pase lo que pase, en esa relación va a ser bueno. Buenísimo, buenísimo. Después dice, de ese versículo que citaste, después ya en el Sí, Nuevo Testamento, y dice, y a tu prójimo. Y acá va la última pregunta. sí. ¿Qué le dirías a personas que están viendo que pasaron por lo que vos pasaste? Por supuesto, corto, no esperamos una charla, pero después te van a contactar seguramente. Pero, ¿qué le podrías decir a esa persona que está sufriendo el duelo de un hijo, o de un esposo, o de alguien muy cercano del cual siente que no puede seguir? Bueno, yo tengo varios tips que voy tirando en las charlas. El primero es, la elaboración conlleva dolor. O sea, no tener miedo al sufrimiento, porque no te va a matar. El sufrimiento no va a terminar con tu vida, por supuesto, siempre que lo desarrolles de buena manera. En segundo lugar, ¿qué es desarrollar de buena manera? Que buscar ayuda. Hay gente que quiere a los duelos taparlos, entendiendo que esa es la forma de resolverlo. No, la forma de resolverlo es buscar ayuda. El tiempo no cura todo.
El tiempo no cura todo. Lo que cura es un tiempo invertido en la elaboración. Bien, 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 bien. Entonces, y bueno, y en tercer lugar, como lo he dicho en toda la charla, aferrate a Dios. O sea, busca, si estás cerca de Dios, aferrate más. Si estás lejos, acércate. Vos me decís alguien que no tiene amigos, que no tiene gente conocida, ¿puede resolver el duelo solo? Con Dios sí, Ujú. pero quizás lleve un camino que si pedías ayuda, se te acorte. Claro, claro, claro. Pero, pero Dios es la esencia de todas las cosas. Bueno. Muchas gracias Rubén por este tiempo. Bueno, un saludo para tu esposa Eli y para las chicas. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo lo que has volcado y esperamos que vos que estás viendo este programa, esta mano de Dios, puedas ver cómo la mano de Dios, aún en aquellos que nacen en un hogar cristiano, que crecen, también suceden situaciones donde podemos ver que la mano de Dios pondera, y no solo para esa persona, sino como Él nos habló, para poder brindar esto, no solo a los que están cerca, sino a todo el mundo. Muchísimas gracias Rubén, gracias a todos por este tiempo. Chao, chao.